Buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Como saben, en estas clases estamos revisando los temas de cálculo, ¿no? El último bloque de matemáticas. Em, ya saben que esta parte de cálculo es, digamos, la parte más completa del curso, en el sentido de que implica revisar temas anteriores, ¿no? Pues entonces vamos a hacerlo así. Eh, pues vamos a iniciar, ¿no? Vamos a revisar qué es lo que vamos a intentar de revisar el día de hoy, los temas de hoy. Vamos a continuar practicando, porque esto más que nada es práctica. No hay mucho que decir teóricamente más que mostrarles las reglas de derivación y ponerlas en práctica. Vamos a revisar, practicar derivadas de funciones con exponentes, de funciones donde se requiera de utilizar la regla de la cadena, y vamos a revisar las reglas del producto y cociente de fracciones. Si el tiempo nos lo permite, esperemos que sí, vamos a también revisar la derivada de funciones trascendentes y de funciones trigonométricas, como son seno, coseno, tangente y la función logaritmo y exponencial, ¿no? Bueno, dicho esto, pues vamos a comenzar, ¿no? Esta es, digamos, la intención del día de hoy. Empecemos por recordar, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero vamos a seguir practicándolo, por recordar la derivada de una función con un exponente. Es decir, si tenemos x a la n, donde n es un exponente, decimos que si aplicásemos la regla de derivación, obtendríamos que la derivada de dicha función es esto. ¿Qué significa? Bueno, primero que nada, dense cuenta que n, que era el exponente que teníamos originalmente, ha bajado y se ha convertido en un coeficiente. Deja de ser exponente y se convierte en coeficiente, es decir, el número que multiplica a la x. Y la x reduce su exponente original en una unidad. Es decir, le restas un 1. ¿Sí? Entonces, pues aquí tenemos algunas series de ejemplos que vamos a revisar con detalle, empezando por este, ¿no? X a la cuarta. Si x a la cuarta es nuestra función, la derivada de esa función sería 4x cúbica. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos siguiendo la regla. El 4 deja de ser exponente y se convierte en coeficiente, y al exponente se le resta un 1, dejándonos como resultado 3. Esa es la regla para derivar eh, funciones con exponentes. Bueno, otro ejemplo sería el siguiente, ¿no? Si nuestra función originalmente fuese 5x a la sexta, ¿qué pasa con el 6? Bueno, el 6 baja y se convierte en coeficiente, pero dado que ya tenemos un 5 como coeficiente, pues esos dos números se van a multiplicar. Es decir, el 5 y el 6 que ha bajado se multiplican dando resultado o dando como resultado 30. 5 por 6, 30. ¿Sí? Y bueno, ya saben, el exponente era 6 y ahora se convierte en 5 porque se le ha restado una unidad al exponente. Veamos otros ejemplos. Si tuviésemos en estos dos casos, como lo hemos planteado, pues han sido simples monomios, un único término. Si tenemos un trinomio, un polinomio en general, suma y resta de varios términos, la derivada simplemente es la suma y resta de los términos que estemos derivando, uno a uno, ¿sí? Entonces, aquí puse también exponentes negativos para que revisemos la importancia de tener presentes las leyes de los signos. Por pasos, veamos. Vamos a revisar la función g. Primer término, 4x a la menos 6. A la menos 6. El exponente es menos 6. El exponente debe de bajar como coeficiente, pero ya hay un 4, ¿sí? Entonces significa que el 4 y el menos 6 se van a multiplicar. 4 por menos 6 significa un número positivo por un número negativo, pues nos da como resultado negativo, en este caso menos 24, ¿sí? Menos 24. Ahora,
¿Qué pasa con el exponente? Pues ya saben, ¿no? Según la regla hay que restarle un 1. ¿Qué pasa si a menos 6 le restamos un 1? Es decir, menos 6 menos 1. Pues eso, aquí hay que tener en cuenta que aquí no estamos multiplicando ni dividiendo, no son leyes de exponentes. Aquí estamos simplemente restando. Menos 6 menos 1 nos daría como resultado menos 7. ¿Sí? Entonces, aquí quiero recordarles las leyes de los signos. Son aplicadas únicamente cuando los números en cuestión se están multiplicando o dividiendo. ¿De acuerdo? Si multiplicas y divides números, se respetan leyes de los signos, que básicamente se reduce a que si multiplicas signos con el mismo signo, el resultado es positivo, y si tienen diferente signo, el resultado es negativo. Pero, pues en este caso, como restamos menos 6 menos 7, esto era una simple resta, y nos dio como resultado menos 6 menos 1. Menos 6 menos 1 nos da igual a menos 7, porque estamos restando, no estamos multiplicando ni dividiendo. Bueno, vamos al siguiente término. Aquí tengo 3x a la cuarta potencia. Listo. El 4 baja, multiplica el 3, se obtiene un 12, y al 4 se le resta un 1. Nos da como resultado 12x cúbica. No hay ninguna complicación ahí. El siguiente caso, veámoslo, el siguiente término, ¿qué es? Pues es menos 2x a la menos 3. Bueno, ¿qué ocurre? El menos 3, nuestro exponente, el menos 3, debe de bajar como coeficiente, pero ya hay un menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Son multiplicados, son ambos números negativos, y por consiguiente nos daría como resultado una cantidad positiva. Menos 2 multiplicando por menos 3 nos da más 6, ¿sí? Más 6. Leyes de los signos. Y bueno, ya lo saben, si estamos, el exponente que tenemos originalmente es menos 3, ¿sí? Menos 3, y le restamos 1, pues ¿qué nos da? Menos 4. ¿Sí? Eso es la razón de cómo está el resultado, ¿no? 6x a la menos 4. ¿Tienen alguna duda sobre lo que hemos hecho hasta este momento? No, ninguna. Ok, gracias. Bueno, ahora, ¿qué pasa si integramos? Ahorita digo integrar en el sentido de añadimos, que la integración es otra operación. ¿Qué pasa si añadimos a estos ejemplos situaciones donde los exponentes sean cantidades, cantidades fraccionarias, ¿no? Bueno, veamos la función h, la que tengo aquí en la parte superior. H de t, fíjense aquí, también quiero hacer un comentario. A veces estamos tan acostumbrados a utilizar la f como símbolo de función y a la x como la letra de la variable, que de repente cuando nos ponen otras letras o, sí, otros símbolos, letras literales, a veces uno se confunde, pero bueno, solamente son letras. Por eso quise como meter variedad para que no nos casemos con una única notación. Pero bueno, entonces les decía, h de t es una función. ¿Qué función? Pues bueno, aquí la tenemos. 1/2 de t a la cuarta menos 1/3 de t a la novena potencia. Si derivamos esto, ¿qué ocurre? Pues mira, el 4 debe de bajar y en consecuencia debe estar multiplicando a 1/2. Entonces, multiplicación de fracciones. ¿Cuánto es la multiplicación de 4 enteros por 1/2? ¿No? Pues es muy simple. El 4 multiplica al 1, 4, y entonces nos queda 4 medios. Pero a su vez, pues 4 mitades es simplemente 2, ¿no? Es lo que tenemos aquí ya escrito. 2. 2t al cubo, porque ya saben, al 4 se le redujo una unidad, ahí está. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué pasa con el siguiente caso? Muy similar, el 9 ahora deberá de multiplicar a menos 1/3. Y algo muy similar. 9 por menos 1, menos 9/3. Y menos 9 entre 3 nos da menos 3. Eso es lo que tengo aquí escrito, menos 3. Menos 3t a la octava. Ya saben, al 9 le restamos un 1. No hay nada extraño ahí. Estos fueron una fracción con coeficientes fraccionarios.
Lo interesante viene a continuación. Entonces, solamente quise escribir una única función porque ahorita lo vamos a hacer a papel, pero esta función que tiene, s de t es igual a 4 veces la raíz de t menos 3t. Y aquí es donde quiero que recordemos una propiedad muy importante. ¿Cuál? La raíz de un número, o en este caso de una variable, deben verlo así, la raíz de una variable, cuando es raíz cuadrada, se puede escribir totalmente equivalente con la que dijimos en su momento, la equivalencia que existe entre raíces y potencias fraccionarias. Si fuese otro caso, por ejemplo, fuese raíz cúbica, ¿sí?, de una variable, pues diríamos que sería equivalente a escribir x a la 1/3, ¿sí? Entonces, el exponente, pues nos dice qué tipo de raíz es. Típicamente o seguramente se van a encontrar con raíces cuadradas. Ustedes recordarán que una raíz cuadrada se escribe únicamente con este símbolo. No es necesario ponerle un 2. Cuando no se le pone el símbolo, se da por entendido que es raíz cuadrada. Cuando se le pone algún otro símbolo, como por ejemplo ser el 3, el 4, pues ya se entiende que es raíz cuarta o raíz cúbica. Pero bueno, eso es por qué lo menciono. Porque entonces, ¿qué significa? Que tengamos raíz cuadrada, que en el fondo lo que tenemos es 4t a la 1/2. Y entonces, si eso lo entendemos, vamos a ver que lo que tendría que ocurrir es que ese exponente 1/2 baja, multiplica a 4, ¿no? 4 por 1/2, ¿sí? Porque recuerden que el exponente, la raíz cuadrada es este exponente, ¿no? Y si a 1/2 le restamos un 1, como nos lo indica la regla, pues ¿qué pasa? Un entero menos un medio, perdón, un medio menos un entero, pues ¿qué nos da? A ver, déjenme escribirlo aquí con un poquito más de espacio. Un medio menos un entero, pues sería equivalente a un medio menos 2 mitades, ¿no? 2 mitades son un entero. Entonces, ¿qué nos da? 1 menos 2 menos 1, ¿no? Ahí está, menos un medio. Entonces, bueno, esto explica la aparición de esta nueva fracción, de este nuevo exponente, perdón, el exponente. No sé si les parezca incómodo, pero este simbolito, esta cuñita que apunta hacia arriba, significa esto, ¿no? Exponente. Pero vamos a hacerlo a papel para que, en otros ejercicios, para que no abusemos de la escritura. Y bueno, por último, menos 3t. La derivada de menos 3t, pues recordarán que simplemente era el coeficiente, en este caso, menos 3. Y ya, ¿no? Ahí está el 4 por 1/2, se convierte en 2, y creo que es el único cambio, ¿no? Entonces vamos a revisar otros ejemplos de esto, donde tengamos que ocupar exponentes fraccionarios, coeficientes fraccionarios y raíces, ¿no? Porque ya saben que esto es muy, muy común. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación. Vamos a... Ok, bueno, ahí lo tenemos. Ajá, listo. Bueno, entonces vamos a proceder con algunos ejercicios y voy a más adelante pedirles que ustedes me ayuden a ir dictándome el resultado de algunos de estos enunciados, ¿no? De esos ejercicios. Entonces, un caso, ¿no? Que quería que practicáramos, sobre todo aquí. F de x igual a 4 veces la raíz cúbica cuadrada de x menos la raíz cúbica de x más 2t, ¿sí? Bueno, bueno, le ponemos x, porque si le pongo aquí t, vamos a poner x, todo x. Bueno, entonces, pues vamos a proceder. ¿Quién sería la derivada de la función f? Pues recordemos nuestras reglas, ¿no? La regla es que vamos a, primero, bueno, antes de derivar, no, antes de derivar, sí, me corrijo, antes de derivar, voy a volver a escribir esta misma función, la que estamos aquí planteando, pero utilizando la versión de fracciones para que nos sea más claro qué es lo que está ocurriendo. Bueno, dijimos que el exponente, que la raíz cuadrada representa el exponente 1/2 y que la raíz cúbica, en consecuencia,
tendría exponente 1/3. ¿Sí? Bueno, en el último caso no hay más que hacer, solamente reescribimos. Bueno, entonces, si derivamos, ¿qué ocurre? ¿No? Si derivamos, ¿qué ocurre? Pues entonces el 4 aquí está, se multiplica por el 1/2 que acaba de bajar, de x a la 1/2 menos 1. Es decir, todavía no estoy haciendo las operaciones, simplemente estoy bajando los términos para que quede claro qué está ocurriendo. Lo mismo acá, menos 1/3, aquí no había ningún coeficiente, bueno, había un 1, pero no había ningún coeficiente más grande que pudiera multiplicar a 1/3. Entonces solamente queda 1/3 de x a la 1/3 menos 1. Y finalmente más la derivada de 2x, que simplemente es 2. Bueno, entonces vamos a ver qué nos da esto. 4 por 1, 4. 4 entre 2, 2. Ahí está. Y ya lo habíamos dicho hace un momento. 1/2 menos 1/2 nos da como resultado menos 1/2. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿qué tenemos? Menos 1/3. ¿De quién? De x a la 1/3 menos 1. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿cuánto es eso? 1/3 menos 1/2. Ajá. Bueno, podemos seguir el mismo procedimiento que hace un momento les mostré. Esto sería igual a 1/3 menos 3/3, ¿no? 3/3 es un entero. Y ahora nos preguntamos, 1 menos 3, ¿cuánto nos da? Menos 2. Menos 2/3. ¿De acuerdo? Entonces tendremos x a la menos 2/3 más 2, este 2, ¿no? Y bueno, hemos concluido en principio. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las cuentas que han ocurrido hasta aquí? ¿Algún paso? No. Bueno, gracias. Recuerdo, aquí les pongo, les reescribo qué regla estamos utilizando. F de x es una función que tiene un exponente, sea entero o en general una fracción. Y dijimos que si derivamos esa función, el resultado es n por x a la n menos 1. Esa es la regla que estamos utilizando en este momento. Ahora, déjenme recordarles un par de cosas. Es más, las escribo aquí a la derecha con otro color. No, aquí arriba. Sí, espero que sea buena idea. Sí. A ver, ¿qué cositas quería recordarles? Bueno, la primera, lo referente a raíces y exponentes fraccionarios. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes un exponente fraccionario, por ejemplo, que estoy escribiendo aquí, a elevado a la m sobre n, es equivalente a escribirlo como una raíz. Pero, ojo, el denominador nos dice qué tipo de raíz, ¿no? Si es medios, raíz cuadrada. Si es tercios, raíz cúbica, ¿no? Y la m nos dice el exponente que tendría nuestra base dentro de la raíz, ¿sí? Entonces, esta es la regla más general, ¿no? El caso que vimos con la raíz cuadrada era un ejemplo en particular. Esta es la regla en general. Y otra de las cuestiones que quiero que traigamos a colación es la siguiente. ¿Qué pasa si un exponente es negativo? Bueno, podemos identificarlo como 1 sobre esa misma base con el exponente positivo. ¿Recordarán que dijimos que los exponentes negativos simplemente representan estas cantidades, pero en los denominadores, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque si bien este ya es el resultado, esto es el resultado, y lo menciono de nuevo, podría darse la situación en que en el examen, si por ejemplo les preguntasen, ¿cuál es la derivada de esta función? Y ustedes hacen sus cuentas, todo correcto, pero no encuentran esto, ¿no? Lo que acaban de obtener, encuentran otras cosas. Pues probablemente signifique que se está buscando que ustedes realicen un número mayor de operaciones para simplificar o para reescribir, que este es el caso. Entonces vamos a aplicar ambas reglas que les estoy planteando aquí. Vamos a aplicarlas uno a uno para no confundirnos. Empecemos por escribir esto en términos de
utilizando el hecho de que son exponentes negativos, ¿no? Entonces, tendríamos lo siguiente. Esto, 2x a la menos 1/2, se podría entender como 2 sobre x a la 1/2. ¿Quedó claro qué está ocurriendo? El signo negativo significa que puedo escribir x a la 1/2 positivo, pero en el denominador. Por otro lado, aquí ¿qué tendríamos? Numerador, denominador. Pues aquí el numerador está aquí arriba, el denominador es el 3, está aquí abajo, y x bajaría a acompañar a ese 3, x a la 2/3. ¿Sí? Bueno, ¿qué hemos usado hasta este momento? Simplemente esta propiedad. Exponentes negativos bajan a los denominadores. Ahora vamos a utilizar esta otra propiedad. Es decir, vamos a pasar de su escritura fraccionaria a su escritura radical con raíces. Bueno, tenemos lo siguiente. En el primer caso, no hay mucha complicación, es x a la 1/2. Eso significa que es simplemente una raíz cuadrada de x, así de simple. En el otro caso se vuelve más interesante porque pues hay que tener un poquito más de pericia para resolver esto. Este 3, tal cual lo escribimos, y aquí tenemos x a la 2/3. Recordemos que dijimos, el denominador nos indica el tipo de raíz, y como en este caso el denominador es 3/3, entonces quiere decir que estaríamos hablando de una raíz cúbica, ¿sí? Y el numerador nos indica el exponente que tendría la base dentro de la raíz. En este caso tenemos aquí un 2, significa que tendríamos aquí x al cuadrado, ¿sí? Más, finalmente, bueno, agregamos este 2 que hemos estado cargando durante todo este procedimiento, ¿no? Bueno, aquí hemos, digamos, simplificado al máximo. Aquí quiero, y por eso no sé si se note mucho, pero lo escribí con otro color, este paso y este otro, porque quiero dar a entender que la derivación, el proceso de derivación fue básicamente de aquí para acá. Es decir, del primer al segundo paso hemos derivado. Aquí simplemente simplificamos, es decir, hicimos estas multiplicaciones, estas restas, y todos los últimos 2 pasos, pues han sido básicamente aplicación de álgebra, no de derivación. Porque aquí deben de ser conscientes que esta ya es la derivada, al igual que estos dos, ¿sí? Es decir, ya hemos derivado. Solamente el hecho de que estemos agregando un paso u otro es para simplificar nuestro resultado, ¿sí? Bueno, como les había comentado, ¿no? El cálculo, su mayor desarrollo, su mayor tiempo que hacemos cuentas, más que aplicar la regla de derivada, es aplicar simplificaciones algebraicas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta respecto a alguno de estos apartados o respecto a cómo llegamos a estos resultados? No, ninguna. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir otra función, pero ahora voy a pedirles que me indiquen, tal cual, como si yo solamente fuera el secretario, me indiquen cómo procedería. Entonces, tenemos g de x. G de x, ¿qué función es? Pues es esta función, 3 raíz cúbica de x más x a la 1/4. Así lo voy a dejar. Entonces, ¿qué harían para iniciar si les pidiese que encontraran su derivada? Miren, vamos a empezar por partes. Si quisiéramos escribir esta misma función con exponentes fraccionarios, ¿qué exponente representa la raíz cúbica? ¿Qué exponente? Es decir, pongo aquí 3, x a la cuánto. 1/3. Exactamente, gracias. Y bueno, aquí tengo x a la 1/4.
Bueno, entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque lo escribimos para que seamos conscientes de qué viene a continuación. Bueno, la derivada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora para derivar esta expresión? ¿Cómo? Es que ya no escuché. ¿Qué pasaría a continuación? Es decir, me refiero, ¿qué hacemos con este exponente si ya vamos a derivar? ¿Qué es lo que nos dice? Aquí arribita lo regreso. ¿Qué es lo que nos dice la regla? Si tienes una cantidad elevada a un exponente, ¿qué pasa con ese mismo exponente cuando estamos derivando? Se resta. Al exponente, en efecto, le restamos un 1. Un. Y se entonces aquí un tercio va a bajar, pero como tiene 3, se van a multiplicar, ¿sí? Entonces tendríamos algo así. Ahorita vamos a hacer las cuentas para ver qué nos queda. ¿Qué pasaría con este otro caso? ¿Qué pasaría con un cuarto? ¿Dónde lo escribo ahora? Un cuarto es un exponente. ¿Qué nos dice ahora que debemos hacer esto? Si tenemos un cuarto, al derivar, va a bajar como coeficiente y se le va a restar un 1 a ese exponente. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que si tengo un cuarto, bajaría como coeficiente, ¿sí? Y a ese mismo coeficiente, perdón, a ese mismo exponente, le vamos a restar un 1. Bueno, vamos a hacer esas operaciones. A ver, primero empecemos por lo más elemental. Esta. ¿Cuánto es 3 enteros por un tercio? ¿Cuánto nos da esa multiplicación de fracciones? 3 por un tercio. ¿3 por 1? ¿3 por 1? 3. Y 3 entre 3, 1. Entonces, nuestro coeficiente es un 1. Ya no tendríamos por qué escribirlo. Solamente lo escribo aquí para que quede claro de dónde, no, para que no piensen que simplemente lo quité, ¿no? Entonces, pero ya saben que los unos como coeficientes no necesariamente se escriben. 1x, ¿no? Bueno, ahora, un tercio menos un entero, lo habíamos hecho hace unos minutos, ¿se acuerdan acá? Un tercio menos un entero, lo hicimos y que nos dio como resultado, menos 2 tercios. Entonces lo escribo acá, menos 2 tercios, ¿sí? Bueno, y más quién, un cuarto, tal cual, no hay más que hacerle, por x elevado a la cuánto, un cuarto menos un entero. Veamos cuánto nos da eso. Un cuarto menos un entero, pues es equivalente a escribirlo como un cuarto menos 4 cuartos. ¿Sí? 1 menos 4, ¿cuánto nos daría? Un entero, perdón, bueno, 1 menos 4, sí. 1 menos 4, ¿cuánto nos da? Menos 3. Menos 3 cuartos. ¿Sí? Entonces es lo que voy a poner acá. Menos 3 cuartos. Ahora, técnicamente ya hemos concluido. Lo que voy a hacer como siguientes pasos va a ser simplificar las expresiones utilizando estos detalles, ¿no? El exponente fraccionario como raíz y el exponente
y el exponente negativo como denominador, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo, vamos a proceder. Primero que nada, los ponemos como denominadores. Entonces, tendríamos 1 sobre x a la 2/3 más 1 sobre 4 por x a la 3/4, ¿sí? Eso es lo que ha ocurrido. Aquí este 1 está aquí, este 1 es este, el 4 de por sí, el cuarto, este por sí estaba en el denominador. Y bueno, ahí está. Ahora, vamos a utilizar el hecho de que las potencias son raíces. Recordemos, dijimos que si tenemos una potencia fraccionaria, el denominador, en este caso n, nos dice el tipo de raíz. Y el numerador, m, nos dice si la base tiene algún exponente, ¿sí? Dentro de la raíz. Bueno, en ese caso, ¿qué tendríamos? Aplicando esa definición. Tendríamos que esta sería raíz cúbica, porque el exponente son tercios. El exponente es tercios. Bueno, entonces, ahí lo tenemos. Y tendremos aquí x al cuadrado, porque el numerador es 2, entonces aquí nos da un cuadrado. Luego, tendremos aquí 1 sobre 4 veces ¿quién? ¿Qué tipo de raíz sería en este caso? Si nuestro denominador es 4. ¿Qué raíz tendríamos? Lo escribimos. Como el denominador es 4, tendríamos raíz cuarta. Como el numerador es 3, tendríamos de x cúbica. ¿Sí? Bueno, en fin, entonces ahí tenemos un ejemplo de esta aplicación, pero quise hacerlas a mano precisamente para que vieran todos los detalles, ¿no? Cada paso y sobre todo estas cuestiones algebraicas, que es muy importante que las tengan presentes. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta por ahora, hasta este momento? No, ninguna. Gracias. En fin, entonces, pues vamos a ver. Vamos a continuar con lo que estamos mostrándoles. Ok. Bueno, déjenme ver. Bueno, ahora, ¿qué viene? Salto de nivel. Vamos a algo más. Ahora quiero que conozcan lo que se conoce como la regla de la cadena. Realmente el nombre no es importante aquí, el nombre no es importante, pero ¿qué significa regla de la cadena? Bueno, es la regla con la que derivamos funciones con exponentes. Miren, vean aquí lo que quiero puntualizar. Déjenme ponerlo acá. Ok, miren, analicen la situación. Nuestra función ahora, fíjense, f de x, se define como otra función c de x elevada a un exponente. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es cómo derivar una función que ya tiene en su conjunto, es decir, que aplique toda la función, un exponente. Dirán, pues es lo mismo que antes. Bueno, quiero puntualizar que no lo es. Lo que teníamos anteriormente, aquí me regresé de diapositiva, lo que teníamos anteriormente era únicamente la variable x, así solita, con un número, ¿sí? La x solita. Pero ahora estamos planteando que no hay una x o una variable solita, sino toda una función. De hecho, aquí puse algunos ejemplos para que lo vieran. Aquí ven, aquí tengo nuestra función, en este primer ejemplo que les estoy poniendo, es 2x al cuadrado menos 5, es decir, toda una función elevada a un exponente. Bueno, ¿cómo se deriva un caso de esos? Pues aquí está escrito. La derivada sería lo siguiente. El exponente baja, ¿sí? Se convierte en coeficiente, y al exponente se le resta un 1. Entonces dirán, pues es lo mismo. Bueno, es cierto, recuerda mucho lo que hemos hecho hasta hace unos minutos, pero además, y esto es lo que hay que recordar, se debe de multiplicar al resultado, ¿por quién? Por la derivada de la función que está dentro de este corchete. Veamos a verlo en un ejemplo. Nuestro ejemplo es el siguiente. Tengo la función g de x definida como 2x cuadrada menos 5
Y todo eso elevado al cubo. Bueno, entonces, vamos a derivar. ¿Cómo derivamos? Pues recordemos, el exponente se convierte en coeficiente. Primer paso. Escribo de nuevo toda la función. Y al exponente, que en este caso era 3, se le resta una unidad, convirtiéndose ahora en un 2. Pero, y aquí está el gran pero, ese no es el fin en este ejemplo. Además, debe de multiplicarse lo que hemos obtenido por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, veamos qué tengo dentro del paréntesis. Tengo 2x cuadrada menos 5. Bueno, entonces pensemos, ¿quién es la derivada de 2x al cuadrado? Pues es como volvernos al ejemplo anterior, ¿verdad? Es como regresar a los casos anteriores. El 2 baja, el exponente 2 baja, multiplica al 2 que está aquí de por sí como coeficiente y se convierte en un 4, que es lo que tengo aquí. Y al x cuadrada se le resta un 1 a su exponente, dando como resultado simplemente x a la 1. Ya saben que el exponente 1 no se escribe. Y ahí está. Y la derivada de menos 5, pues es 0. Ya saben que la derivada de un número constante es 0. Entonces, la derivada de 2x cuadrada menos 5 simplemente es 4x. Ahí está. Bueno, ahí tenemos. Entonces, quiero que se den cuenta que lo que está ocurriendo es que a partir de ahora, las reglas de derivación implican derivar dentro de una derivación. Espero que eso no les suene un poco confuso, porque piensen lo que está ocurriendo aquí. Nuestro objetivo es derivar esto. Tan, tan. Aplicamos esta regla, pero la misma regla implica que tengas que derivar algo adentro, ¿no? Parte de la función. Entonces, hemos aplicado la regla. 3 baja, el 3 se le resta, y además, como parte última, hemos aplicado que hay que multiplicar la derivada, pero únicamente de lo que está dentro del paréntesis. Ya lo que resta, los últimos 3 pasos, debo de decir que son solamente meras operaciones algebraicas. ¿Cuáles? Bueno, para empezar, ¿qué es lo que estoy haciendo en el primer paso? Fíjense qué es lo que tengo aquí. 2x cuadrada menos 5. 2x cuadrada menos 5 elevado al cuadrado. Esto espero que lo recuerden y si no, lo escribo en este instante. ¿Qué es lo que tengo? Esa es la fórmula, es un caso donde tengo un binomio al cuadrado. Entonces, ¿se acordarán que lo utilizamos en álgebra? Se los enseñé en álgebra. También lo aplicamos en geometría analítica con las cónicas. Bueno, de nuevo aparece. Cuando tenemos un binomio elevado al cuadrado. En este caso que dijimos, la regla es el cuadrado del primer término menos el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la expansión de un binomio al cuadrado. Y es lo que precisamente estoy aplicando aquí, ¿sí? Vean, mi primer término, ¿quién es? Mi primer término es 2x al cuadrado, precisamente. 2x cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, es decir, 2x cuadrada por 2x cuadrada, pues los coeficientes se multiplican y me dan 4, y los exponentes se suman y también me dan 4, ¿no? Entonces, se elevan al cuadrado. Luego tenemos menos el doble del primer término por el segundo. Primero que nada, el primer término por el segundo, ¿cuánto nos daría? 2x cuadrada por menos 5 nos daría menos 10. Y el doble de eso es menos 20. ¿Menos 20 quién? Menos 20x cuadrada. ¿Sí? Ahí está. No hay más que decir. Y finalmente, el cuadrado del segundo término, que en este ejemplo es 5, nos diría que 5 por 5, 25. Entonces, este primer paso que estoy haciendo solamente es aplicar la fórmula del binomio. No hay más que decir. En el siguiente paso que estoy haciendo, estoy multiplicando el 4x por 3, lo cual me da como resultado 12x, ¿no? Y esto pues se mantiene igual. Finalmente, aplico multiplicación de un monomio por un trinomio, es decir, 12 por 4, 12 por 20, y 12 por 20, y 12 por 25. Es decir, estoy multiplicando término a término, y es lo que me está dando estas cantidades. 48x a la quinta, porque fíjense que el x y el x cuadrado se multiplican y me da x quinta,
12x por menos 20x cuadrada nos daría menos 240x cúbica. Y finalmente 12x por 25 me da 300x. No solamente son multiplicaciones. Esto, como se darán cuenta, es muy similar a lo anterior. De hecho, pues es prácticamente lo mismo. Solamente estamos añadiendo un poco más de operaciones. Veamos un ejemplo un poco más inmediato, ¿no? Es decir, donde no hay que hacer tantas cuentas algebraicas, ¿no? Veamos, aquí tengo la función m. Y en la función m, ¿qué ocurre? Tengo este binomio, 5x menos 3 elevado al cuadrado. Bueno, según la regla de derivación que conocemos como regla de la cadena, ¿qué tiene que ocurrir? El 2 baja y se convierte en exponente. ¿De acuerdo? Según lo que decíamos acá. Pero a ese mismo exponente le restamos un 1. Y si al 2 le resto un 1, pues me va a quedar 1. Y ya saben que los unos no se escriben como exponentes. Por eso ha desaparecido de la escritura. Pero no es el fin de la historia. También tenemos que multiplicar a lo que hemos obtenido por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. En este caso, ¿quién está dentro del paréntesis? Pues es este binomio, 5x menos 3. ¿Quién es la derivada de eso? La derivada de 5x, 5. La derivada de menos 3, 0. Entonces solamente nos queda esta, ¿no? 5. Un simple y llano 5. 5 por 2, 10. Y ese 10 multiplica al 5x menos 3, lo que nos daría 10 por 5, 50. 10 por menos 3, menos 30. Y se acabó. No hay más que hacer. Bueno, entonces, como se darán cuenta, lo que está ocurriendo en este apartado es precisamente el hecho de que estamos multiplicando por precisamente el binomio, la derivada de lo que está dentro, ¿no? Déjame ver si tienen un par de ejercicios más, me parece que sí, antes de ir al papel. Ajá, sí hay un par de ejercicios más sobre esto. Creo que el otro estaba copiado. Sí, bueno, nomás hay uno, porque el otro es el W es el mismo. Bueno, a ver, otro ejemplo parecido al que vimos al principio, ¿no? De regla de la cadena. Ok, ¿cuál es? H de X. Bueno, H de X es, voy a pasarlo aquí. H de X es esta función, ¿de acuerdo? 4x cúbica más 5 elevado al cubo. Bueno, ahí está. Luego, ¿qué ocurre? Bueno, según nuestra regla de la cadena, tenemos que bajar el 3, se convierte en coeficiente, ahí lo pueden ver. A ese mismo 3 le restamos un 1, me queda un 2, y hasta ahí todo es muy parecido a lo que habíamos visto al principio de la clase. Pero, además, tenemos que recordar que hay que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué es lo que está dentro del paréntesis? Bueno, en este ejemplo es el binomio 4x cúbica más 5. ¿Sí? Entonces, ahora es como si nos metiéramos a otra función adentro y ahí adentro hay que derivar. Bueno, pues entonces pensemos, ¿cuál es la derivada de esta función que estoy marcando en amarillo? Pues lo primero que nos damos cuenta es que tenemos el término 4x cúbica. Entonces, ¿qué ocurre? El 3, bueno, lo escribo aquí al ladito para que lo veamos. A ver. Tenemos esta función, ¿no? 4x cúbica. Entonces, bajamos el 3, que multiplica el 4, y al 3 le restamos un 1. Entonces, ¿qué nos daría? 4 por 3, 12. Y 3 menos 1, 2. Es precisamente lo que tengo aquí, ¿no? Lo que tengo ahí. Déjenme borrar esto. Es esto, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces recordemos, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el 3, que era el exponente más grande, se convierte en coeficiente, pero a ese mismo 3 se le resta un 1, me queda 2, y aún así todavía hay que derivar por lo que está dentro, que en nuestro ejemplo nos dio esta cantidad, 12x cuadrada. Bueno, ahí está. Y todo lo que restaría, pues es proceder como muy similarmente a lo que hicimos anteriormente. Me refiero a que primero vamos a expandir este binomio. Y fíjense que técnicamente yo podría decirles, ay, pues hasta ahí ya
en el primer paso ya está la derivada, a fin de la historia, se acabó. Y es cierto, pero lo que quiero que practiquemos es que ustedes sean capaces de poder expandir un resultado de tal manera que puedan simplificarlo al máximo. Porque, por ejemplo, imagínense que ustedes obtienen esto, pero las opciones del examen vienen escritas de esta manera. Entonces, sí debemos de practicar eso. Bueno, entonces, primero que nada, recordemos, ¿no? La fórmula que les dije al principio, es decir, el cuadrado del primer término, en este caso, más el doble del primer término por el segundo. Y finalmente, el cuadrado del segundo término, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos daría? Si elevamos al cuadrado, aquí hay un error. Sí, aquí hay un error. Bueno, ahorita se los menciono. Si elevamos al cuadrado 4x al cubo, sí es un error. Mejor lo vamos a hacer en papel, porque si no, aquí tendría que estarles diciendo en cada momento dónde está el error y pues sería más confuso, ¿verdad? Entonces, déjenme escribirlo para que lo veamos aquí en el papel. En un momento. A ver, nuestra función, déjenme recordar, es h de x. ¿Cuál fue el error? Hoy les comento, fue el que me equivoqué al elevar al cuadrado una cantidad, pero eso modifica todo el resultado final, entonces, por eso prefiero hacerlo de nuevo. 4x quinta más 5 al cubo. Ok, esa es nuestra función. Bueno, entonces, pues vamos a... Ok, bueno, esa es la que teníamos. Déjenme primero recordarles cómo derivábamos. Entonces, la derivada, ¿no? Dijimos, lo vuelvo a repetir, el 3 baja se convierte en coeficiente. Y a este 3 se le resta un 1, de tal manera que nos queda un 2. Aún así todavía se debe de multiplicar por la derivada de lo que está aquí, que sería 3 por 4, 12, x al cuadrado. Y ya. Entonces eso es donde estábamos hace un momento. Ahora, pues bueno, les decía que vamos a expandir este binomio utilizando esta regla. Cuando tienes un binomio elevado al cuadrado, lo expandes como el cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa es la fórmula. Bueno, vamos a aplicárselas. Entonces tendríamos lo siguiente. El cuadrado del primer término. ¿Cuál es el cuadrado de 4? 4 por 4, 16. X al cubo elevado al cuadrado, es decir, esto, a ver, lo pongo acá, X al cubo elevado al cuadrado, me daría X a la sexta, ¿no? Yo había puesto novena, por eso era el error que les comento. Bueno, entonces es 16X a la sexta, ahí está. Luego, más el doble del primer término por el segundo. El primer término por el segundo, ¿cuánto nos daría? 4 por 5, 20. Y el doble de 20 es 40. 40x cúbica. 40x cúbica. Y finalmente, pues el cuadrado del segundo término, que en este caso 5 por 5, 25. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Ya hemos expandido el binomio. Ahora voy a multiplicar el 12x cuadrada por 3, me daría 36. ¿Sí, verdad? 3 por 2, 6. 36x al cuadrado. Bueno, multiplicando por 16x sexta, más 40x cúbica, más 25. ¿No? Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a multiplicar este monomio por trinomio, que es término a término, cada uno por separado, pues tendríamos como resultado un nuevo trinomio. Entonces planteamos, a ver, esto digamos que es lo que tenemos que ver, que es 36 por 16, 36 por 16 nos quedaría 576, ¿ok? Ahora, x cuadrada por x sexta me daría x a la 6, 7, 8, a la octava, ¿ok? Luego, 36 de nuevo, pero ahora multiplicado por 40. Nos daría 1440. Ajá, por x a la cuánto. Cubo cuadrado me daría quinta. ¿Sí? Y finalmente, 36 por 25
nos daría 900 x cuadrada, ¿no? Simplemente x cuadrada. Y ahora sí, ¿no? Ahí solamente el error que les comentaba era esto de los signos, ¿no? Perdón, de los exponentes, ¿no? Por eso no quise simplemente obviarlo ahí en la diapositiva. Bueno, ahí está. ¿Qué va a pasar ahora? Miren, vamos a hacer otro ejercicio que implica también aplicar regla de la cadena, pero un poquito más desarrollado. Entonces, es algo que se tiene que hacer, vamos a hacerlo. Ahora, entonces nuestra función es s de t, ¿no? Dijimos que no vamos a usar de las x. S de t es la siguiente función. ¿Cuál? Raíz cuadrada de 3t cuadrada más 1. Así de simple. Bueno, pues vamos a derivarla. Pero antes de derivar, quiero que me digan, esto quiero que se lo graben muy bien. Quiero que me digan, ¿qué exponente dijimos representa la raíz cuadrada? Les pregunto, ¿qué exponente equivale a una raíz cuadrada? ¿Un medio? Perfecto. Entonces quiere decir que podríamos escribir esto como 3t cuadrada más 1 elevado precisamente a la 1/2. ¿Y por qué quiero que lo escribamos así como punto de partida? Porque recordemos entonces que lo que tenemos que aplicar aquí precisamente es la regla de la cadena. Es decir, tengo una función elevada a un exponente, ¿sí? Entonces, bueno, ya que nos dimos cuenta de eso, pues vamos a proceder a derivar, ¿no? Entonces, la derivada de S con respecto a T, ¿no? Acuérdense que dijimos que este símbolo también se puede utilizar, que es totalmente equivalente a utilizar la comita. Se los recuerdo porque de repente como que es muy fácil nada más poner la comita y decir derivada, pero podrían encontrar este símbolo que es exactamente lo mismo. No es que vayan a dividir ni nada, ¿no? Es solamente un símbolo de la derivada. Pero bueno, dicho esto, pues empecemos. ¿Qué dijimos? El exponente se convierte en coeficiente, en este caso, 1/2. Y a ese mismo exponente le vamos a restar un 1. Entonces ya saben, ¿qué pasa si a 1/2 le resto un entero? Esa operación ya la hicimos anteriormente y nos daba como resultado menos 1/2. Entonces, el exponente ahora es menos 1/2. Pero este no es el final de la historia. Dijimos que aún hay que multiplicar ¿por quién? Por la derivada de lo que está aquí adentro. Esto, de nuestra función entre los paréntesis. Entonces nos preguntamos, ¿quién es la derivada de 3t cuadrada? El 2 baja, multiplica al 3, me da 6. La t aquí sigue. Al 2 le restamos un 1 y pues me queda simplemente 1, ¿no? Entonces ya saben, aquí hay un 1, pero ya no necesito escribirlo. Es más, aquí ya ni siquiera menciono, pero es importante tenerlo en presente, que la derivada de 1 es 0, por eso ya no escribimos aquí nada más. Bueno, hasta ahí hemos aplicado la regla de la cadena. Ya. ¿Qué sigue? Vamos a simplificar tanto como se pueda. Empezando por el hecho de que voy a multiplicar 1/2 por 6t. Solamente lo escribo aquí para que se den cuenta que es muy fácil. 6t entre 2, ¿no? Y eso, ¿cuánto nos daría? 6t entre 2, ¿cuánto nos da? 6 entre 2. 3. Entonces tendríamos 3t. Gracias. Bueno, ahora el siguiente punto es precisamente analizar qué vamos a hacer con esto que tengo aquí escribiendo. 3t cuadrada más 1 elevado a la menos 1/2. Entonces vamos a utilizar ambas situaciones que les mostré hace un momento. Es decir, el hecho de que es un exponente negativo, por lo cual todo esto se va a ir en el denominador. Vamos a hacerlo. Esto sería igual a ¿quién? A 3t sobre 3t cuadrada más 1 elevado a la 1/2, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues hemos bajado esto al denominador por tener signo negativo. Y por último, vamos a volver a enfatizar lo que dijimos al principio de la clase. Bueno, de este ejercicio, mejor dicho. ¿Qué dijimos? Que 1/2 representa raíz cuadrada. Entonces, con total normalidad, yo podría escribirlo
así. ¿No? Y seguramente eso es lo que verían si les hicieran esta pregunta, es decir, pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la derivada de esta función? La respuesta sería esta. Lo es también esta, pero estoy seguro que como aquí hay falta mucho que simplificar, el resultado último al cual deberían de llegar es este, ¿no? Con lo que les había dicho de que tienen que tenerlo presente. Bueno, quiero que ahora, es más, ni lo voy a quitar de aquí, lo voy a dejar escrito para que lo tengan como una guía de referencia. Quiero que ahora ustedes intenten, por su cuenta, hacer la derivada de esta función que les voy a escribir aquí al ladito. Entonces, ¿cuál es la función? Nuestra función es r de s, ¿no? Y dijimos, no vamos a usar tantas veces la x. R de s, bueno, R de s, ¿quién sería? Vamos a plantearlo de esta manera. Vamos a hacerlo como la raíz cuadrada de 5s al cubo más 9. ¿De acuerdo? Entonces voy a pedirles ahora que tal como lo hice aquí, es decir, siguiendo regla de la cadena, ustedes analicen cómo resolverían esto, cómo obtendrían la derivada de la función r con respecto a s. ¿Sí? Bueno, entonces, adelante. Y ahorita lo revisamos, ¿vale? Entonces,
Bien, vamos a resolver este ejercicio. Ya veía que van avanzando muy bien. Vamos a solamente a completar lo que nos falta de esto, ¿no? Bueno, entonces veamos qué nos daría esta función, ¿no? Habíamos dicho que nuestra función era la función RDS, definida como la raíz cuadrada de 5s cúbica más 9. Antes de empezar a derivar, lo aclaramos, lo había comentado alguien, ahí lo habían comentado en conversación, que es equivalente a 5s cúbica más 9 elevado a 1/2. Exactamente, es cierto. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a empezar propiamente la derivación. Vamos a empezar a derivar. Entonces, ¿qué nos daría? Empezamos por bajar 1/2, nos quedaría aquí 1/2 de 5s cúbica más 9 elevado a la menos 1/2, ¿no? Entonces, espero que quede claro por qué pongo menos 1/2, porque es el resultado de que a esto le resto un 1. Luego, no acaba aquí la historia, hay que multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro, de este binomio, que en este caso sería la derivada de 5s cúbica. ¿Cuánto nos daría? 3 por 5, 15. 15s cuadrada, ¿no? Y la derivada de 9, pues es un 0, entonces solamente queda este término, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué nos daría ahora? Tendríamos 15s cuadrada entre 2, pues no es una división exacta, lo vamos a escribir tal cual. 15x cuadrada sobre 2 por, pues bueno, lo que tengo aquí, ¿no? 5s cúbica más 9 elevado a la menos 1/2. Creo que en este punto ya podríamos decir sin problema que al ser negativo, esto va a ir abajo, y al ser 1/2 va a ir como una raíz. De tal manera que entonces podríamos en un solo paso describir lo siguiente. 15s cuadrada sobre 2, 2, multiplicando a la raíz cuadrada de 5s cúbica más 9, ¿no? Es decir, tanto aplicamos lo que es raíz como el hecho de que va en el denominador. Y pues ya, eso sería básicamente todo, no hay más que simplificar, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se habían trabado en alguna parte en particular? Sí, ¿de dónde sacó el 15? Aquí está, ok. Fíjense, este 15, S cuadrada, ¿de aquí dónde proviene? De la derivada de esto. Es decir, imagínate que es como si tuviéramos aquí adentro otra función, y que sería esta, ¿no? C5s cúbica más 9. Y que lo que estamos escribiendo aquí es precisamente la derivada de esa función que está dentro del paréntesis. Y es por eso que les digo, tienes 5s cúbica. ¿Cómo se deriva esto? El 3 baja y multiplica al 5. ¿Qué nos quedaría? 3 por 5, 15. Y a ese mismo 3 le reducimos un 1 a su exponente. 3 menos 1, 2. Y la derivada de 9, pues es un 0. Es por eso que aquí, por eso obtuvimos esto. Entonces recuerden, es el exponente baja. Al exponente se le resta. Pero además se multiplica todo por la derivada de lo que esté dentro del paréntesis. En este caso, la derivada de lo que está dentro del paréntesis nos dio 15s cuadrada. Esa fue la razón de obtener ese 15. ¿Algún otro problema, una duda? No, ya Bueno, entendí. perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, por nada. Entonces, vamos ahora, esto como les digo es regla de la cadena. Es decir, cuando estamos derivando una función completa elevada a un exponente. Bueno, entonces ahora vamos a analizar, ¿qué más? Vamos a analizar lo siguiente, miren. A ver, acá. Ya después de que hemos visto estas primeras dos reglas, vamos ahora a revisar lo que se conoce como la regla del cociente, o regla del producto. Dice, tenemos una función producto. ¿Qué significa función producto? Bueno, es muy simple. Es una función definida como una multiplicación de funciones. Vean, básicamente lo que nos está diciendo, tienes una función
que es equivalente a una multiplicación de dos funciones que en este contexto llamaremos U y V. ¿Sí? Entonces, si tenemos una multiplicación de funciones, la derivada, aquí me faltó agregar ¿cómo se llama esto? La comita. La derivada de esa función f se define como lo siguiente. Mire, la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Sí? Hay muchos lo mencionan como lo dicen. Esta es la primera función, esta es la segunda. Y entonces se dice la derivada de la primera por la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Bueno, aquí tengo un ejemplo muy simple, muy ilustrativo de lo que acabamos de decir. Vean, imagínense que mis funciones U y V, lo quiero marcar bien. Imagínense que las funciones U y V son las siguientes. U es 5x cúbica y la función V es x cuadrada menos 3 al cuadrado. Entonces, se dan cuenta que claramente tengo un producto, una multiplicación de funciones. Bueno, entonces, si ese es el caso, ¿cómo le hago para obtener la derivada? Bueno, aquí lo dice la regla, ¿no? Es la derivada de la primera función. Pues pensemos. Bueno, podemos, a ver, creo que aquí lo escribí al revés, pero no afecta el resultado, porque estoy escribiendo primero esto. A ver, esto. Sí. A ver, esto es lo que estoy escribiendo al principio. Lo volteé, pero realmente eso no afecta el resultado. Miren, esta. La primera función, U, es 5x cúbica. Aquí está. Y luego, la derivada de la segunda función, que sería la derivada de esto, pues es precisamente esta. ¿Sí? Vean, si su función es x cuadrada menos 3 al cuadrado, aplico la regla de la cadena. Vean, el 2 baja como coeficiente. A ese mismo 2 le resto un 1 y aquí pues ya no hay exponente, hay un 1. Y se multiplica por la derivada de lo que está aquí adentro, de lo que está aquí adentro, que simplemente es la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, todo lo que está dentro del corchete, todo esto, es la derivada de esto, ¿sí? Es decir, v', ¿sí? Y en cambio, pues la función u, que es la primera, pues les escribe sin modificación, ¿no? Es lo que estoy poniendo aquí remarcando. Por otro lado, ¿qué tenemos? Más, ¿quién? La derivada de la primera función, ¿sí? ¿Quién sería esta? Pensemos. Nuestra función original es 5x cúbica. Si el 3 baja y multiplica el 5, me da 15. Y si al 3 le resto un 1, me da un 2. Ahí está. La derivada de la primera función. Bueno, multiplicada por la segunda función sin derivar, es decir, esta. Es lo que estoy poniendo acá. ¿Sí? Entonces dan cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Estamos multiplicando derivadas con las funciones sin derivar. Antes y después. Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y ya lo que sigue, pues son solamente hacer las multiplicaciones que simplifiquen esto, ¿no? Ya. Por ejemplo, veamos aquí. 2x por 2 me daría 4x. Y 4 por 5 me daría 20. Pero 20x multiplicado por x cúbica sería 20x cuadrada, ¿no? Ahí está. Eso es lo que estoy haciendo en el primer paso. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy expandiendo el binomio, ¿no? ¿Qué está pasando? X cuadrada menos 3 al cuadrado sería el cuadrado del primer término, que sería x al cuadrado, me daría x a la cuarta, menos el doble del primer término por el segundo, que el primer término por el segundo término me da 3x cuadrada, pero el doble de eso es 6x cuadrada. Y finalmente, el cuadrado del último término, que en este caso es un 9. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado de aquí para acá? Solamente multipliqué estas cantidades entre sí y expandí este binomio, ¿no? Para obtener este resultado. Luego, ¿qué sigue?
Pues vamos a multiplicar 20x cuadrada por esto. ¿Qué nos daría? Nos daría 20x cuarta por x cuadrada, 20x sexta. Y por otro lado, 20x cuarta. 20x cuarta por menos 3 me da menos 60x cuarta. Ahí está. Y por este otro lado, pues vamos a multiplicar el trinomio por el monomio. A ver, 15x cuadrada por x cuarta, 15x sexta. 15x cuadrada por menos 6x cuadrada, menos 90x cuarta. Y 15x cuadrada por 9 más 135x cuadrada, ¿no? Solamente multiplicamos estas dos cantidades. Y ya esto que tengo aquí, pues es un polinomio donde vamos a buscar quiénes son términos semejantes y vamos a sumarlos. ¿Quiénes son los semejantes? Son el 20x sexta y el 15x sexta. Si los sumamos, nos da 35x sexta. Y por otro lado, tengo menos 60x cuarta, menos 90x cuarta. Sumándolos me daría menos 150x cuarta. Y este término está solito, pues nada más lo escribo. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Entonces, en esencia es una regla muy simple, pero como ya se dieron cuenta, estamos utilizando toda el álgebra que hemos visto hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta en algún punto o quieren que lo revisemos de nuevo con otro ejercicio? Con otro. Ok, vamos a verlo con otro. Entonces, bueno, aquí déjenme, bueno, primero que nada quisiera que ustedes escribieran, lo voy a escribir también yo, su regla, la regla del producto, para que ahorita la apliquemos, ¿no? Entonces, un momentito. F de X es U' por B más U V'. Ok, vamos a hacerlo con otro ejemplo. Y quisiera, precisamente para añadir un poco de interacción, que ustedes propusieran la función, es decir, que me digan una función compuesta de la multiplicación de dos cantidades, ¿no? Para que, a ver, díganme dos funciones. ¿Sí? Quiero que las propongan. ¿No? ¿O quieren que yo las escriba? Mejor usted. Ok, bueno. Entonces vamos a ver, si me imagino esto, ¿no? 5 x cuarta multiplicando a, bueno, multiplicando a la raíz de x cuadrada más 1. Bueno, ahí está. Entonces, perdón, estas rayitas no son de fracción, solamente eran para indicar las dos cantidades. Mejor voy a poner así como llaves para que no nos confundamos. ¿Sí? Bueno, entonces nuestra función, es más, la escribo más bonita aquí para que no se ve todo rayado, es 5x cuarta multiplicando a la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Ahí está nuestra función. Entonces ya claramente tenemos quién es la función u y quién es la función v. Pues entonces vamos a derivar utilizando esta regla. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. La derivada de la función f con respecto a x, ¿quién sería? Pues según la regla del producto, es la derivada de esta primera función. Entonces, pues vamos a hacerlo. ¿Quién es la derivada de 5x a la cuarta? Sería el 4 baja con el 5, se multiplica, me daría 20. Entonces tendríamos 20, 5 por 4, 20, muy bien. X al cubo, porque al 4 le restamos una unidad, entonces me queda cubo. Ahí está. Multiplicando a la segunda función sin ninguna alteración, ¿no? Bueno, tal cual. Más la primera función u
sin modificarle nada, en este caso solamente transcribo, 5x a la cuarta, multiplicando, fíjense, multiplicando a la derivada de esto, ¿sí? A la derivada de v. Entonces, aquí uno se pregunta, oh, bueno, entonces creo que tengo que utilizar regla de la cadena, ¿no? Por eso, fíjense lo que les digo, derivar, entre más aumentes, prácticamente haces derivadas dentro de otras derivadas, ¿no? Entonces, para que no nos confundamos, aquí en este apartadito voy a hacer por separado la derivada y aquí al final escribo el resultado, ¿no? Entonces, a ver, si tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, sabemos que ese es equivalente a x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio. ¿Queda claro? Y si derivamos, si derivásemos esta expresión, ¿qué nos quedaría? 1 medio de x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio por la derivada de lo que está aquí adentro, que en este caso es la derivada de x cuadrada, 2x. ¿Sí queda claro qué está ocurriendo? En este apartado lo que estoy haciendo es aplicar regla de la cadena. Regla de la cadena. Bueno, ¿qué pasa con este 2 y con este 2? Se anulan, ¿no? 2x entre 2, pues me daría simplemente x, ¿no? Entonces, esos pares de 2 desaparecen. Y pues solamente me queda esto, x por x cuadrada más 1 a la menos 1 medio. Pero ya saben que dijimos, este signo negativo va a hacer que vaya al denominador y este 1 medio pues lo escribimos como una raíz. Es más, ya lo escribo directamente aquí. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría x en el numerador sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces, recalquemos. La derivada de la primera función, aquí está, por la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Eso es lo que tenemos aquí escrito y es lo que se conoce como la regla del producto. Técnicamente ya hemos terminado porque pues ya no hay muchas simplificaciones que hacer. Vean, aquí qué podríamos hacer. Pues no, aquí no hay nada que multiplicar, es decir, este con este no se le puede multiplicar. Tal cual tendría que escribirlo como está, 20x cúbica por la raíz de x cuadrada más 1, no hay más que hacer. Aquí en el último caso que se me ocurre, pues que esto se multiplique con la x, me daría 5x a la quinta, porque este y este se multiplican, sobre raíz de x cuadrada más 1. Y ya, ahí lo dejamos, ¿sí? Bueno, sí, ahí lo dejamos, hasta ahí. Es como les decía, fíjense, esto de la derivación, de aprender a derivar, puede ser un poco tortuoso en el sentido de que, pues, hay mucha álgebra que estás teniendo que aplicar para simplificar, ¿no? O sea, mucho de lo que hemos visto. Por eso, desde el principio, cuando empezamos, les adelanté que va a ser provechoso para que ustedes recuerden, recapitulen lo que hemos visto, sobre todo, pues, con estas distancias, ¿no? Que ya nos acercan al examen. Y, ¿qué más iba a plantearles? Bueno, pues también quería decirles que como tal las reglas no son complicadas, lo que hay que tener cuidado es aplicarlas con mucha limpieza y con mucho cuidado, ¿sí? Bueno, dense cuenta que aquí en este cuadradito ya aplicamos, ¿no?, una regla de la cadena para poder responder a esto, ¿no? Es decir, para la derivada de esto tuvimos que hacer una derivada y para esta derivada tuvimos que hacer otra derivada, aquí la de x cuadrada. Es decir, van derivadas dentro de otras derivadas. Fin. Ahora, quiero que revisemos, déjenme, antes de que no se vaya a ir el tiempo, quiero que revisemos la contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Si les mostré la derivada de un producto, ¿cuál creen que es la que sigue? La regla del cociente, es decir, la regla de una división de fracciones, es decir, una función racional, donde tenemos una función numerador y una función denominador. Entonces, eso es lo que conocemos como la regla del cociente. Bueno, veamos, ¿qué dice? Si tenemos una función racional, es decir, una función que tiene un numerador
y un denominador, ¿sí? No se están multiplicando, se están dividiendo. Entonces, la derivada sería esta, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco a poco qué es lo que quiere decir. Bueno, déjame revisar si está bien escrita esto, porque no quisiera darles un dato erróneo. Denme un momento. Sí, está bien escrita. Bueno, entonces les decía, la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función. Menos, ojo con este menos, en el caso anterior era una suma, aquí es una resta, menos la segunda función, la primera función por la derivada de la segunda, ¿no? Nos recuerda mucho lo que acabamos de hacer. Pero todo esto, ojo, debe de ser dividido entre la función denominador elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, digamos, tiene un componente extra. Bueno, entonces, precisamente por eso puse este ejercicio para que lo revisáramos, ¿no? Y ahorita vamos a hacer otros más. Déjenme ver dónde estamos. Ok. Bueno, tenemos la función f de x. ¿Cómo se define? Pues se define como x cúbica menos 1 elevado al cuadrado sobre x. Pregunta, ¿quién es la función u? ¿Quién es la función u? ¿Y quién es la función v en este ejemplo? Lo que quiero que visualicen es que estamos en este caso. Y en nuestro ejemplo, ¿quién es quién? Para que podamos aplicarlo luego en la fórmula. ¿Quién es la función u? Sería x cúbica menos 1 al cuadrado. ¿Y quién sería la función v? Pues sería simplemente x. Bueno, entonces, a ver, yo pongo aquí, la función u es esta, y la función v es esta. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es quién. Pues vamos a utilizar esta fórmula para sustituirla, ¿no? Es lo que estoy poniendo aquí abajo. A ver, veamos. Leamos y sustituyamos. La derivada de u. ¿Quién es la derivada de esto? La derivada de u. Bueno, si ustedes lo piensan con cuidado, lo que tengo aquí es un caso donde tengo que aplicar regla de la cadena, porque tengo una función elevada al cuadrado o a un exponente. Entonces, ¿qué pasa con el 2? Baja, la función aquí está, al 2 se le resta un 1, al 2 se le resta un 1, por eso aquí ya ven el exponente 1, y se multiplica por la derivada de lo que esté aquí adentro, de esto, que en este caso solamente sería la derivada de x cúbica, porque eso nos daría el 3 baja, aquí está, y el 3 se le resta un 1, me queda 2, y ya, entonces ahí está. Entonces lo que está dentro del corchete, ojo, lo que está dentro de este corchete es precisamente esto, la derivada de la función numerador. Dentro del corchete. Le agarro y no le agarro. La derivada de la primera cantidad es lo que estoy marcando en este momento. Esto. Bueno, la función v, ya lo dijimos, es x. Entonces aquí por eso está este x, aquí al ladito, ¿no? Bueno, luego que dice menos, ahí está el menos. La primera función menos la primera función, aquí lo tengo escrito, por la derivada de la segunda función, que sería la función v o la función denominador, y en este ejemplo x. ¿Quién es la derivada de x? Así solita. La derivada de x es 1. Por eso aquí, aunque podría no escribirlo, lo hago para que se den cuenta que estamos siguiendo tal cual esta regla, ¿no? Es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, y bueno, al final, por supuesto, la parte última, que era muy clave, era esta. Aquí abajito, en el denominador, debes de poner la función denominador elevada al cuadrado.
¿no? Entonces, ¿quién es la función denominador? Pues ya lo dijimos, es x, y si le elevamos al cuadrado, pues ahí está, x al cuadrado. Y ya está, ahí está la sustitución. Lo que sigue, lo que restaría, pues es simplemente hacer todas las multiplicaciones que simplifiquen esto, ¿sí? Por ejemplo, el primer paso, es más, no lo vamos a terminar completamente, pero aquí lo menciono. A ver, x por 3x cuadrada sería 3x cúbica. Por 2 sería 6x cúbica, pero multiplicado por x cúbica de nuevo nos quedaría 6x sexta, ¿no? Lo que estoy poniendo aquí. Y 3x cuadrada por x, 3x cúbica, por 2, 6x cúbica, por menos 1 me daría menos 6x cúbica. ¿Sí? Ahí está. Y del otro lado que tengo, bueno, aquí tengo un binomio. Multiplicación por 1 realmente no afecta, pero esta multiplicación por unos, este binomio al cuadrado lo expando con la regla del binomio y nos da esto. ¿Qué faltaría? Pues faltaría multiplicar por un menos, sumar términos semejantes, dividir entre x cuadrada, y bueno, solamente son operaciones extra, ¿no? Vamos a verlo con otro ejemplo, y a lo mejor ahí sí vamos a terminar todo. Me refiero a, ahí me pasé. No, ahí era todo. Bueno, entonces vamos a, les voy a pedir que escriban la regla del cociente si no la han escrito, y ahorita lo vamos a ver con un par de ejemplos. Sí, vamos a verlo con un par de ejemplos. Sí, me sale. Ok, bueno, pues entonces vamos a proceder. La escribo aquí para que la tengan presente. La derivada de una función racional sería la... Ay, Dios mío, lo dejé acá. Ajá. Sería la función numerador, derivada, por supuesto, por la función denominador, sin derivar, menos la función numerador por la función denominador derivada. Y todo esto entre la función denominador elevada al cuadrado. Sí, esa es la regla, ¿no? Del cociente. Bueno, pues vamos a aplicarlo con un ejemplo, ¿no? Imagínense que tengo la función h de t definida como 2x cuadrada más 1 a la cuarta potencia sobre 2x. ¿Sí? Así de simple. Ok. Entonces, primero identificamos quién es quién, ¿no? La función numerador, la que hemos estado llamando u, sería esta. ¿Sí? La que está en la parte superior. Y la función denominador, la que hemos identificado como v, sería simplemente 2x. Bueno, entonces vamos a proceder a derivar. Ay, aquí hice un error. Bueno, ¿cuál error hice? Bueno, no es tan grave, pero es una metida de pata muy común. Si puse aquí h de t, quiere decir que aquí en lugar de poner x's, debí de haber puesto t's. Bueno, más fácil es corregirlo así, con x. Por eso les digo que no hay que casarse con la x, que luego ya nomás escribe esas letras. Pero bueno, entonces decimos, la derivada de la función h con respecto a la variable x, ¿quién sería? Pues vamos a proceder. Entonces, a ver, veamos. Según esta regla, es la primera función derivándose. Entonces, esta función es prácticamente una regla de la cadena. Vamos a hacerla. Entonces, ya saben, el 4 baja. A ese mismo 4 le vamos a restar un 1, que me daría cubo. Y luego, ¿qué sigue? Pues por la derivada de lo que está aquí adentro, que sería para prácticamente o solamente la derivada de 2x al cuadrado. 2 por 2, 4. X, y aquí al 2 se le resta un 1, entonces solamente me queda así, tal cual. Ya está.
Entonces, esto que estoy escribiendo es la derivada de u. ¿Sí? Pongo entre corchetes para enfatizar que es este primer término, la derivada de u. Multiplicada por la función v, que en este caso sería 2x. Menos, ¿quién? La primera función sin derivar, es decir, esta función. Esta función. 2x cuadrada más 1 por la derivada de 2x. ¿Quién es la derivada de 2x? Pues sería simplemente 2. Y finalmente, todo esto entre el cuadrado de la función denominador, es decir, el cuadrado de esto. El cuadrado de 2x sería 2x por 2x, 4x cuadrada. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ya hemos hecho la sustitución. Todo está en orden. Lo que resta es, pues sí, básicamente lo que resta es hacer operaciones, ¿no? Para simplificar esto. Aquí en este caso debo advertir que vamos a tener tenemos la posibilidad de hacer una expansión de un binomio al cubo. No es imposible, pero recuerden que implica más términos. Entonces, me refiero a esto, ¿no? 2x cuadrada más 1 está elevada al cubo. Entonces, pues tal vez tendríamos que hacerlo por separado para no mezclar. Pero bueno, ahorita vamos a ver, paso a paso. Empecemos por esta multiplicación. 2 por 4, 8. Y 8 por 4, ¿cuánto es eso? 8 por 4 es 32. 32, ok. 32, ¿quién? X por X, X cuadrada, ¿no? Y agrego esto. Ahorita vamos a ver si lo expandimos, si es conveniente o no. Ahí está. Lo único que he hecho ha sido hacer esta multiplicación. Luego esta otra, pues es más elemental. Nos quedaría 2 por 2, 4x cuadrada. Por este menos, aquí está este menos. 2 por 1, 2 por menos, nos daría menos 2. Ahí está. Y todo esto sobre 4x al cuadrado. Va a parecer que aquí está algo interesante. A ver, vamos a ver si conviene hacerlo. A ver. Primero que nada, vamos a hacer la división, ¿no? Es decir, nos damos cuenta primero que nada que esta, porque ¿cuánto tendríamos? 32 entre 4 nos daría 8, ¿no? Y x cuadrada con x cuadrada, pues se anulan, ¿no? Se anulan. Y bueno, entonces solo me quedaría 8 veces este binomio al cubo. 2x cuadrada más 1 al cubo. Por otro lado, este menos y este más, si lo piensan, nos daría un negativo. 4x cuadrada entre 4x cuadrada, pues se anulan directamente y me queda un 1, ¿no? En el último caso, creo que ahí sí no podemos hacer mucho, porque 2 entre 4 me daría ¿cuánto? Me daría un medio. Un medio, pues me quedaría así, ¿no? Un medio de x cuadrada, ¿no? Un poco peculiar el resultado, pero no está equivocado. Ahí está. Entonces, vamos a dejarlo, bueno, vamos a expandirlo, ¿no? Sí, vamos a practicar. Miren, aquí voy a escribirlo con otro color para especificar que es otro apartado. Eso es un momento para recordar, ¿no? Aquí para recordar otro tema. Si tengo un binomio elevado al cubo, ¿cuál es la fórmula? Lo voy a poner acá. Es el cubo del primer término más el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. ¿No? Esto llegamos a revisarlo hace tiempo cuando les enseñé cómo encontrar las fórmulas de todos los posibles binomios a cualquier exponente. Pero bueno, eso es solamente un recordatorio. Vamos a aplicarlo a esta cantidad, ¿no? Entonces veamos. Siguiendo el desarrollo, tendríamos 2x cuadrada más b elevado al cubo. Entonces, no olviden, ¿quién es a? 2x cuadrada. ¿Quién es b? Aquí puse b. Era 1. Aquí era 1. Ok. Ahí se ve muy feo, lo voy a poner.
2x cuadrada más 1 al cubo. Ok. Entonces, siguiendo la fórmula, ¿qué nos daría? Lo voy a sustituir, ahorita hacemos las cuentas, ¿no? Solamente sustituyo. Tendríamos 2x cuadrada al cubo más 3 veces 2x cuadrada al cuadrado por 1 más 3 veces 2x cuadrada por 1 al cuadrado más 1 al cubo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solamente he sustituido la fórmula con este caso. Ahora sí vamos a proceder a revisar cuánto nos daría. 2 por 2 por 2, 8. X cuadrada por X cuadrada por X cuadrada sería X a la sexta. Más 1 por 3, 3. No hay ningún problema. Aquí tengo el 2, pero está elevado al cuadrado. 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. ¿Sí? 12x a la ¿quién? Al cuadrado me daría x a la cuarta, ¿no? Tan, tan. Más 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 por 1, 1. Fin de la historia. 3 por 2, 6, x al cuadrado. Y finalmente, 1 por 1 por 1, pues 1, ¿no? Ahí está. Entonces, esto que tengo aquí, lo voy a sustituir acá. Veamos. Entonces, continúo con la derivada, ¿no? Derivada con respecto a x sería 8 veces lo que acabo de obtener aquí. No se me olviden estas cantidades. Bueno. Sí. Entonces, pues multiplicamos. A ver, 8 por 8, 64. 8 por 12 nos daría 80, 96. Más 96, x cuarta. 6 por 8, 48, x cuadrado, más 8 por 1, 8, menos 1 sobre 2x al cuadrado. Bueno, creo que ya hemos acabado, solamente sumamos términos semejantes, y los únicos términos que son semejantes son estos dos, pues entonces los escribo. 64x a la sexta más 96x a la cuarta más 48x al cuadrado. Tal vez escribo primero esto, menos 1 sobre 2x cuadrada, más 7, ¿no? 8 menos 1, 7. Y pues ahí está, ¿no? Súper simplificado esto, ¿no? Debo de también decirles que no creo que vean ejemplos tan desarrollados como estos, ¿no? Estos toman mucho tiempo hacerlos paso a paso. De conocer y practicar la regla de derivación, y pues también fue una oportunidad de practicar todo lo que hemos aprendido de álgebra, ¿sí? Que es lo que, por ejemplo, en particular esto, ¿no? Que si bien esto no a lo mejor no lo van a ocupar en una derivada, pero a lo mejor podrían ocuparlo en un problema en particular, ¿no? Se los había dicho en su momento, ¿no? ¿Cuál es el, por ejemplo, que les preguntaran esto así solito, sin la derivada, ¿no? Solamente esto, pues tienen que recordar la fórmula. Por eso quise que lo revisáramos a propósito. Bueno, espero que no se hayan cansado tanto. Sé que ya estamos en lo último, es lo más desafiante del curso, el parte de cálculo, pero pues también les sugiero que lo revisen con cuidado, que lo reflexionen y que lo practiquen, porque pues ya sabrán que pues estamos a un tiempo corto de... ¿Cuándo? Pregunta, sí, pregunta. Es que no lo tengo yo muy presente. ¿Saben cuándo es el examen y qué fecha es? ¿Lo tienen presente la fecha? Bueno, en fin. Entonces, con esto concluimos la sesión de hoy. Mañana vamos a tener una sesión más breve y mañana vamos a revisar otra vez derivadas, pero, ojo, de las funciones trigonométricas y las funciones especiales, ¿no? La función exponencial y la función trascendental logaritmo. Logaritmo, sí. Bueno, entonces, si no tienen alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta? No, ninguna.
Entonces, eso sería todo y pues nos vemos mañana. Que tengan una bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.